El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05. Saludos a mi doctora Giovanna León, que está en sintonía. Le envío un abrazo a la distancia. Gracias. Al señor ingeniero Carlos Páez, que es asiduo oyente de este espacio. Al presidente de la agremiación de futbolistas, al demoledor Carlos Tenorio, que también está en sintonía. Le envío un abrazo a la distancia. Siempre en sintonía de este espacio. La doctora Jessica Jaramillo, que también está con nosotros. El amigo Nahuel Mendoza, que me pone ahí una pregunta del millón. ¡Qué barbaridad! Y acá tengo un par de aportes. Una querida amiga que es servidora pública, me reservo su nombre, dice, hablando justamente de cómo a veces le fastidian la vida al servidor público por una tontería. Me dice, es verdad, me dice, a mí me mandaron a contar el número de buses en los que se colocó una publicidad. ¡El número de buses! Estas cosas que a ratos son inentendibles, ¿no? Y acá también, gracias al buen amigo Gustavo, que me dice, no hay que olvidarse que tampoco se investigó aquel episodio no emblemático donde el contralor subrogante, siendo subcontralor, rompió la acción de personal. ¿Se acuerdan ese acto de prepotencia del doctor Celi cuando rompe la acción de personal que le fueron a entregar en el despacho de la Contraloría? Así mismo es esto. Bueno, hablemos un poco de política. Vamos a tener un par de visiones distintas, ¿no? Porque hay que seguir analizando el resultado electoral. David Chávez está con nosotros, analista político. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, muy gentil, a usted por atendernos en esta mañana. Hagamos una lectura del resultado, apartamos de una lectura general de la decisión popular del día domingo, y luego vamos desmenuzando algunas particularidades de lo que pasó ya, digamos, 3 días después. Creo que hay una mejor valoración de lo que significó la victoria de Lasso y la derrota de Arauz. ¿Cómo cataloga usted lo que pasó el día domingo? Yo haría una lectura en 2 niveles, una de largo plazo y una de cortísimo plazo, voy a decirlo así. La de largo plazo me parece que la victoria de Lasso del día domingo es el resultado final de un largo proceso de fortalecimiento de la derecha en el Ecuador. Es decir, ha extendido su legitimidad social, etcétera, y evidentemente el resultado del domingo lo demuestra. Esto muy posiblemente empezó en 2014, 2015 con la primera derrota electoral del correísmo en las seccionales. La famosa restauración conservadora, dice usted. Exactamente, lo que Correa llamó restauración conservadora, ¿no? Y está el otro episodio, el de 2015, y las marchas en contra de la ley de herencia y plusvalía. Me parece que este es el resultado final de ese largo ciclo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el cortísimo plazo, eso en cambio es muy curioso, porque puede resultar hasta paradójico en relación a lo que he dicho antes, o sea, contradictorio, si uno quiere. En el cortísimo plazo, esta ha sido una elección de última semana, voy a decirlo así. Es decir, es una elección que se decidió prácticamente en la última semana. Y esto es curioso, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. En la primera vuelta, si uno revisa los datos, se ve que la decisión por los candidatos alternativos, vamos a llamarle así, sobre todo en el caso de Herbas, se consolidó prácticamente en la última semana. Y todo indica que el triunfo de Lasso se consolidó en la última o las 2 últimas semanas, cuando más. Es muy interesante este último resultado porque es producto de este ambiente de desconfianza política y de enorme inseguridad frente a la política que hay en la sociedad ecuatoriana. A ver, empecemos por el corto plazo, ¿ya? Usted da este dato que es muy interesante, que en la última semana o en las 2 últimas semanas se consolida el triunfo de Lasso. Y claro, menciona lo que pasa en la semana precedente a la primera vuelta electoral, cuando los números no es que le daban a Javier Herbas el porcentaje con el que finalmente llegó, ¿no? Que es del 16%, que fue una sorpresa para todos. Pero de esta segunda vuelta, ¿qué le permite a Lasso lograr la votación que alcanza y justamente revertir una tendencia que inicialmente estaba a favor de Arauz en la última semana o en las 2 últimas semanas? David Chávez.
Bueno, creo que ahí la explicación es bastante evidente, se ha dicho ya mucho esto, yo coincido con esos análisis. Creo que en este caso se puede hacer una lectura estrictamente ligada a la estrategia, ¿no? Es decir, sacándolo en limpio, tenemos en Lasso una estrategia sólida, consolidada, etcétera, que fundamentalmente en las 2 últimas semanas se consolida aún más. Y en la candidatura de Arauz una estrategia no muy consistente, una estrategia un tanto más reactiva, es decir, la sensación que uno tiene es que en esas 2 últimas semanas fue tratar de atropelladamente responder a los ataques estratégicos que le hacía la campaña de Lasso. Y me parece que el signo más notorio de que eso fue lo decisivo, curiosamente, es la centralidad que cobró la figura de Durán Barba en las últimas semanas. Me parece que eso es como un síntoma de que efectivamente la disputa fue sobre todo estratégica. Había una gran cantidad de población que desconfiaba, que dudaba de ambos candidatos, y efectivamente creo que la clave de captar esa votación estuvo en la estrategia que aplicaron ambos. Yo me quedo con un par de cosas que dice. En las 2 últimas semanas fue tratar de atropelladamente responder a los ataques estratégicos. O sea, encontramos estrategia. Me parece que sí, mi primera impresión, habría que verlo con más detalle, pero mi impresión inicial es esa. Es decir, en un lado se veía esto que los consultores y los estrategas políticos saben bien, un trabajo sistemático para saber cómo estructurar la estrategia de ataque. O sea, es una de las divisas del trabajo que hace Durán Barba, lo escribe en sus libros, lo dice repetidamente. El trabajo de saber atacar es un trabajo muy técnico para hacerlo, ¿no? Que es el trabajo que hacen ellos. Eso se veía con claridad del lado de Guillermo Lasso, y del lado de Andrés Arauz no se veía tanta claridad en cuanto a tener primero una estrategia de más largo horizonte, digamos, de más larga vista, y en segundo lugar, claro, dificultades de ir respondiendo sobre la marcha a los ataques que venían de la otra candidatura. ¿Qué destaca usted de positivo de la campaña de Lasso? Porque creo que también hay que hablar de las virtudes de quien termina convirtiéndose en presidente electo. Bueno, hay una gran virtud de la campaña de Lasso, que no es de ahora, sino de siempre, de Lasso como político y de Creo como movimiento político. No han engañado a la población, han dicho con claridad lo que van a hacer, han mostrado con claridad su posición política y su programa de gobierno. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparación de cómo Maguad llegó al poder en el 98 o cómo Gutiérrez llegó al poder en el 2003, digamos que llegaron con un discurso ambos, Maguad y Gutiérrez, y terminaron tomando otro tipo de decisiones. En el caso de Lasso llega al poder con una campaña que mantiene la visión que ya se conocía de Creo y del propio Lasso, David. Exactamente, y eso me parece que es saludable para la democracia. Bueno, yo excluiría a Maguad llegó con un programa neoliberal claro también, Gutiérrez no. Y bueno, el caso más paradigmático de quien llega con un programa y hace todo lo contrario, que es Lenín Moreno. Entonces, esto de que llegan con un programa claro, la derecha vuelve al poder después de más de 20 años, pero diciendo somos derecha, no metiéndose por la ventana, etcétera. Y me parece que eso es positivo para la democracia. Pues sabemos a qué atenernos. Ahora veo que hay algunos electores que se están desayunando, que es lo que proponía Lasso, pero bueno, eso es la democracia. Alguna gente votó por otras razones por Lasso y no tanto por su programa, pero fue el programa que decidimos en mayoría, ¿no? Y ahora es el programa de todo el país, es así de sencillo. Entonces me parece que eso es positivo. Me parece que, yo diría que veamos, tanto de Lasso como del lado de Arauz, pero obviamente principalmente del lado de Arauz y del correísmo, es sumamente positivo el hecho de que no se haya armado un caos, de que no vayamos con el resultado electoral, que al final de cuentas no es tan amplio, es un resultado corto de algo más de 4,5 puntos, no se haya armado el caos del fraude y no hayan aparecido las cajas vacías, las actas fraudulentas para decir que les hicieron fraude. Ese es otro gran logro de ambas candidaturas, pero creo que también hubo un talante distinto en la candidatura de Lasso que le sirvió para eso. Creo que Lasso logró mostrarse. Esto a veces no fue tan ordenado al principio en su candidatura, me parece que ya con la mano de Durán Barba fue más evidente. En las últimas semanas también me parece que fue un factor interesante. Logró convertirse en el candidato de la conciliación, o sea, logró construir un mensaje de conciliación, ¿no? Que era conciliación anticorreísta, eso no lo vamos a negar, reconciliémonos entre todos los que no somos correístas, más o menos, era el mensaje, pero lo hicieron bien. Y creo que ahí tuvo un talante interesante. Yo recuerdo algunos episodios, sobre todo, por ejemplo,
en el encuentro con Yacu Pérez, Lasso mostró un talante muy, muy democrático y de mucha apertura y de mucho respeto a la ley. Quedó mucho mejor que Yacu Pérez, me parece, en ese encuentro. Y de ahí en la campaña, en el debate con Arauz no tanto, pero en el resto de la campaña mostró esta imagen al menos de la conciliación y demás, que creo que le funciona. Yo personalmente creo que eso es más una puesta en escena que otra cosa, pero en términos de campaña y de un mensaje que mal que bien contribuye a que asumamos una posición más democrática respecto a nuestras diferencias, creo que eso es positivo. Ahora, David Chávez mencionaba justamente dentro de este largo plazo el fortalecimiento de la derecha. Las nuevas generaciones no han vivido un gobierno de derecha plena, o sea, tal vez lo de Moreno y el giro de Moreno que fue evidente a partir del año 2018, cuando me parece que fue por abril o mayo nombra a Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas, luego de que tuvo como primeros ministros de esa cartera de Estado a Carlos de la Torre y a Mariel Saviteri, pero luego evidentemente empieza a dar un giro total y no aplica el plan de gobierno con el que ganó las elecciones el 2 de abril del 2017 y con el que se posesiona el 24 de mayo. Pues usted decía, desde 2014, 2015, la derecha empieza a fortalecerse. ¿Por qué hoy gana la derecha? ¿Por qué el país no se decanta otra vez por un modelo progresista o por un modelo del centro hacia la izquierda, David? Bueno, creo que hay un sinnúmero de factores, ¿no? Yo señalaría entre los más relevantes el hecho de que estos últimos años de Moreno han sido decisivos para golpear a la izquierda y a la opción que representa la Revolución Ciudadana. Me parece que esa es la razón fundamental. No olvidemos que hay que contextualizar también. Este es un triunfo de la derecha con todo a favor y una derrota de la izquierda con todo en contra. Es decir, estamos hablando de una fuerza política que es la principal fuerza política que está participando con un partido prestado. Es decir, eso habla de unas condiciones de deterioro de la democracia, porque el problema que debemos tener en cuenta aquí es que el hecho de que una fuerza política de esa importancia participe en esas condiciones no es un problema solo de esa fuerza política. Es un problema de que el orden democrático no está funcionando bien, de que algo se hizo mal en estos años para que tengamos a una fuerza política de esa importancia en condiciones con su dirigencia exiliada, con un partido, con el segundo partido prestado, y que sin embargo y eso tengan casi el 50% de la votación, ¿no? Entonces me parece que eso también tiene que analizarse, es decir, más aún cuando en el contexto, coincidiendo con mucho de lo que decías en el comentario, Fabricio, coincidiendo además con el hecho de que en estos días una de las principales cabezas visibles de esa persecución política está metido en un lío de indagación fiscal y demás por corrupción. Entonces, digo, ahí más allá de si se defiende o no una posición política, creo que el hecho de que el correísmo o cualquier otro movimiento político entre a participar en esas condiciones habla mal de lo que está ocurriendo en la democracia, y me parece que eso es lo que pasó en estos 4 años. Es decir, se ha hablado mucho, el propio Durán Barbas llegó a reconocer que se hizo una persecución absurda al correísmo en estos años de parte del gobierno de Moreno, y entonces creo que eso sí le golpeó al correísmo, y también es el costo de Moreno, o sea, el costo de haber puesto a Moreno, que al final de cuentas salió de sus filas, y claro, no sé en qué medida el correísmo ha logrado realmente resolver y asumir lo que eso significa políticamente, ¿no? Es esto. Y el agotamiento también, el agotamiento que tuvo el modelo desde la crisis de 2015-16, digamos, ¿no? No tanto el agotamiento del modelo, pero sí es las dificultades que esto empezó a significar en términos económicos, políticos, que la derecha supo aprovechar para empezar a golpear, ¿no? Pasar a la ofensiva, digamos, de haber estado en la defensiva mucho tiempo a pasar a la ofensiva. Me parece que al final se logró capear el temporal económico, pero ya para ese momento la posición de derecha se había consolidado. No olvidemos que en la elección de 2017 fue también una elección cerrada y la derecha ya había ganado mucho terreno. Ahora bien, vamos por el otro lado. Hablamos de Lasso, vamos por el lado de Arauz. Y yo le pregunto a usted, Arauz era un economista joven, con una formación muy interesante. Se ha destacado mucho la formación que tenía Andrés Arauz, pero Andrés Arauz no era político, no era campañero. Muchos han hablado de la ausencia de carisma de Arauz. Se equivocó
UNES, se equivocó la Revolución Ciudadana en poner un candidato con ese perfil, un perfil tan bajo. Terminaron construyendo al candidato Andrés Arauz sobre la marcha, pero Andrés Arauz no era político, no era candidato, no tenía experiencia en estas lides. Se equivocaron tomando en cuenta la magnitud de este proceso electoral, David. Bueno, sí, creo que no nos decimos mentiras si decimos que sí, que fue un error. Fue un error estratégico de enormes proporciones. Porque, a ver, hagamos inclusive la comparación. Uno puede decir, ya, la falta de carisma, sí, es cierto, evidentemente. Creo que esta fue no recuerdo yo una elección donde hayamos tenido dos candidatos tan poco carismáticos. Quizá la de Durán Bazén y Nebot. Es decir, pero en cambio uno no podría negar el liderazgo de Nebot. Es decir, Nebot no es un tipo carismático, genera mucha resistencia, pero indudablemente tiene un liderazgo indiscutible. Claro, eso es innegable. Igual Febres Cordero tal vez no tenía carisma, pero tenía liderazgo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero en cambio, esto de candidatos que casi no nos dicen nada, así insípidos, digamos, ¿no? Yo no recuerdo una elección parecida, porque eran ambos, ¿no? Pero eso mismo demuestra que no era tanto ese el problema, ¿no? Me parece que eso está ligado al hecho de que en un momento tan crítico como el que vivía el país, los candidatos tenían que generar ciertos niveles de confianza. Y en ese sentido, es todo lo contrario a esta idea que suele justificar la presencia de los outsiders, ¿no? Es decir, esta idea de que tiene que ser alguien completamente de fuera, tiene que tener alguna trayectoria, ¿no? Puede ser inclusive de fuera, como pasó con Javier Hervas, que venía de fuera de la política, que era un outsider en estricto sentido, pero ¿qué le apuntaba a Hervas? Su trayectoria como empresario. Me parece que en cambio con Arauz había dificultades en poder sostener eso, en un movimiento político tan presente en la política ecuatoriana. Creo que lo deseable habría sido un candidato con trayectoria política al interior del movimiento, no con trayectoria de funcionario, porque el problema es que eso no genera identidades políticas, no genera arrastre político. Y creo que eso también al final se vio, ¿no? En la estrategia me parece que la campaña Lasso lo leyó muy bien y logró revertir el hecho de que Arauz convirtiendo a Arauz en el privilegiado servidor público y Lasso, que es uno de los tipos más ricos de este país, quedó como el humilde, cercano trabajador que ha trabajado toda su vida relacionado y conectado mucho más fuertemente con la mayor. Ese elemento del Banco Central, ya que aparece en las dos últimas semanas de campaña, ¿usted cree que fue decisivo, que ese elemento es el que termina por derrumbar la candidatura de Andrés Arauz? Todavía es difícil de saberlo, pero mi intuición inicial es que sí, que ese fue un factor decisivo. En esta lógica fueron las últimas semanas las que decidieron la elección y fueron los golpes estratégicos los que decidieron la elección. Me parece que ese fue un golpe estratégico decisivo para el resultado electoral. David, le quiero leer un aporte de un colega y amigo, Wilson Benavides, que escribió lo siguiente y quisiera una reflexión suya. Me parece súper interesante lo que Wilson escribió. En estas elecciones 2021, Ecuador votó por la izquierda y por la derecha en los mismos comicios. La asamblea se integrará mayoritariamente, y al menos en el papel, por la izquierda en sus tres vertientes: UNES, sea populista, indigenista, Pachacutic, y centrista, centro-izquierda de la izquierda democrática, mientras que el Ejecutivo será de derecha luego de la clara victoria de Guillermo Lasso. Se cayeron los pronósticos del supuesto arrastre de votación entre una y otra entidad, presidente y asamblea, mientras la campaña vencedora de odio a Correa y miedo a hacernos Venezuela, usada ya en 2014 para la alcaldía de Quito, se reeditó con éxito a escala nacional. ¿Qué le parece esta reflexión del colega y amigo? Ahora, me parece interesante, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer una gran diferencia entre la posición política y la autoidentificación de los actores, sus prácticas políticas y sus electorados, ¿no? Es decir, yo puedo coincidir en eso hasta el nivel de cómo se identifica cada actor político. Uh-huh. A nivel de sus prácticas políticas ya la cuestión varía muchísimo. Yo estaría muy en desacuerdo, por ejemplo, en catalogar a Hervas, particularmente, que es quien gana la elección. Quien me diga que es la izquierda democrática la que gana la elección no tiene la más remota idea de lo que pasa en la política en el Ecuador. Hervas gana la elección y Hervas difícilmente puede ser catalogado en la centroizquierda siquiera. O sea, es una especie de neoliberal tiktoker, o sea, neoliberal light. Es decir, y por eso cuando uno mira los datos, al analizar el desagregado territorial de los datos, uno puede inferir fácilmente que hay una transferencia de los votos de Hervas hacia Lasso casi incontestable, ¿no? Casi incontestable.
Lo de Yaco es distinto. Lo de Yaco uno sí puede ver que hay zonas donde hay una transferencia de votos muy fuerte hacia Lasso, hay otras zonas en donde hay una distribución de los votos entre Lasso y Arauz. Entonces, eso me lleva a la otra discusión. Sus electorados no necesariamente eran electorados de izquierdas o de centro-izquierda. Sino que buscaban otra alternativa, una alternativa fuera del clivaje correísmo-anticorreísmo, y así votaron en la primera vuelta. No estoy tan seguro tampoco de eso, Fabricio. Me parece que yo he sido muy crítico de esa idea. Yo creo que ese clivaje no se fue del todo. Creo que lo que buscaban, sí, como has dicho, son alternativas. O sea, querían otros representantes en medio de esa discusión, pero no necesariamente estaban por fuera de eso. El hecho de que se haya recurrido en la campaña de segunda vuelta de nuevo a eso para tratar de consolidar ciertos votos de uno y otro bando, me parece que demuestra que precisamente esa fractura no se iba y no se va a ir, porque yo lo he dicho insistentemente, esa fractura no es una bronca entre políticos, esa fractura es la forma en que se expresa en la política una serie de conflictos, contradicciones y fracturas que están presentes en la sociedad ecuatoriana. Eso va a persistir y me parece que va a seguir siendo la gran disputa. Lo que hay que ver sobre lo que va a ocurrir en la disputa legislativo y ejecutivo es en qué medida Lasso principalmente va a ser capaz de reconstituir y volver a poner a andar lo que podríamos llamar la coalición anticorreísta. Es decir, me parece que ahí está una de las claves. Si logra volver a constituir esa fuerza que fue la que se opuso a Correa cuando era gobierno, que fue la que apoyó a Lenín Moreno en su viraje hacia la derecha, que fue la que sostuvo a Trujillo, la que sostuvo a Moreno en el gobierno, etcétera, etcétera, que en este último periodo no se ha fracturado, es como que ha quedado un poco en el congelador, ya no está tan activa esa coalición por las elecciones, etcétera, pero me parece que hay una seria posibilidad de que esa coalición vuelva a configurarse. Una de las claves de esa coalición es que tras de ella hay un bloque de poder muy sólido que se consolidó con Moreno y que ahora está detrás de Lasso, es decir, digamos, no está detrás, estuvo detrás de Moreno y del cual Lasso es parte. Ese bloque muy sólido de élites políticas y económicas, que es el que estuvo detrás de Moreno y ahora gobernará con Lasso, es el que es capaz de reconstituir esa coalición. Esto es tan significativo que en el balance que hacemos, creo que todo el mundo, vemos mucho más difícil la posibilidad de que haya un acercamiento entre el correísmo y al menos el Pachacuti, digamos que la izquierda democrática también, pero al menos el Pachacuti. En la asamblea parece mucho menos probable que la posibilidad de que haya un acercamiento de esos sectores con la derecha, ¿no? Eso nos habla una vez más de que el correísmo y el anticorreísmo siguen operando como organizadores de la política en el Ecuador. Correcto. David, en un minuto, para cerrar, y a propósito de una reflexión que me envían, ¿habrá una izquierda sin Correa, un correísmo sin Correa luego de este resultado electoral? Con eso cierro, David. No, imposible. Eso es, al menos en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo me parece que es imposible. O sea, Correa es un líder muy importante en términos políticos, como hemos dicho antes, ¿no? Nebot, Reus Cordero, no se trata de tener una u otra ascripción política, es simplemente reconocer que es un líder político que tiene un gran peso aún en la política ecuatoriana. Y cualquier alternativa de izquierdas tiene que contar con Correa. Ahora uno puede coincidir en que obviamente la elección demuestra que Correa, el correísmo en su versión clásica, digamos, no alcanza ya para ganar elecciones o alguna cosa parecida y es necesario armar coaliciones más amplias, pero pensar en un correísmo pensar en una izquierda o en un progresismo descorreizado o postcorreísta me parece que todavía es muy prematuro. Correcto. Siguen siendo la fuerza política más importante, han obtenido casi el 50% de los votos. Es decir que está enterrado, que está muerto, como están diciendo algunos voceros de la derecha o de la izquierda pachamamista, es realmente fuera de lugar. O sea, ahí, quieranlo o no, los sectores de izquierda tienen que contar con lo que significa y representa el correísmo. Correcto. David, gracias por el tiempo y por esos aportes para el debate. Un abrazo, buenos días. Encantado, Fabricio. Un saludo. Gracias. David Chávez, analista político, hablando justamente del resultado electoral. 7:29 en la primera hora.